Hoy 15 de junio del 2020 me encuentro en la reapertura oficial del Parque Xcaret, uno de los parques temáticos más importantes de México que permaneció cerrado por casi 3 meses debido a la pandemia que estamos enfrentando. Vamos a conocer en este video cuáles son los protocolos de bioseguridad que están implementando, pero ya en la práctica, porque el día de hoy llegan sus visitantes y se abren sus puertas de manera oficial. Los tickets para entrar al parque los puedes comprar de manera digital o también directamente en las taquillas. Yo lo quise comprar de manera digital para evitar un poquito acercarme a las taquillas, pero al final tuvo que ser necesario porque debes de imprimir tu pase, ya que es, digamos, tu voucher, el mismo que es el comprobante de pago para ellos que debes de firmar. De cualquier forma, aquí como ustedes pueden ver en las filas, hay marcas para guardar la distancia social, que es mínimo de 1.5 metros y les recomiendo muchísimo que además bajen la aplicación de Xcaret. Aquí mismo en las ventanillas, en las taquillas, van a encontrar el código QR para que lo puedan escanear y esa aplicación les va a servir para poderse desplazar en todo el parque, evitando agarrar folletos o papelería en general. Antes de acercarte a las taquillas, tienen una zona con agua y producto sanitizante para poder desinfectarte la suela de los zapatos. Podemos ver que hay estaciones de gel antibacterial. Algo que ahorita sucedió es que me acerqué a la taquilla y antes de que me acercara me tomaron la temperatura ya 2 veces. En la fila y una vez que llegué a la taquilla. Ahí mismo me explicaron que hay diferentes estaciones en todo el parque de gel antibacterial y por otro lado el gel del baño también es desinfectante. Xcaret no ofrece ningún descuento especial a causa de la contingencia. Sin embargo, ofrece otros descuentos dependiendo de tu forma de pago o la anticipación con la que compres tu boleto. Hay un paquete que adquieres en Xcaret que te incluye transportación hasta el parque. En este momento lo que ustedes se pueden esperar en caso de que contraten la transportación es que los autobuses deben de venir a una ocupación del 50%. Por otro lado, el distanciamiento se guarda teniendo filas desocupadas y filas ocupadas. Y finalmente a la gente se le pide que preferentemente traiga un cubrebocas. En caso de que no traigas un cubrebocas, ellos mismos te ofrecen venderte uno. Exactamente. Checamos la temperatura es de 36 grados. Muchas gracias. Tenemos estaciones de gel durante su recorrido en el parque. Recuerden descargar la aplicación y podemos ingresar. El uso de cubrebocas en el parque no es obligatorio, es altamente sugerido. Bienvenidos. El uso del cubrebocas se recomienda todo el tiempo. Quiero compartirles que yo le tengo especial cariño a Xcaret. Este fue de los primeros parques temáticos que conocí en México. Para mí es el mejor. O sea, aquí siempre que vengo es de esos lugares en los que se me enchina la piel y me siento muy orgullosa de ser mexicana por el espectáculo que tienen y por las atracciones en general que tienen, la filosofía. Además, aquí conocí a mi esposo y yo de verdad espero, justo por este cariño que le tengo al parque, que todo se esté cumpliendo, que este inicio de reapertura pueda ser muy positivo y que la gente pueda ver que hay medidas de bioseguridad, pero sobre todo que se estén practicando de una buena manera, porque he de decir que el turismo masivo, como lo platiqué en un inicio, va a ir a la baja y aquí en Xcaret se concentra mucha gente. O sea, el tema aquí es ver, saber si sí realmente van a poder controlar y de qué manera tanta concentración de personas, no en esta primera etapa, porque en esta primera etapa el aforo es menor, sino ya cuando se empiecen a restablecer las cosas, antes claramente de que exista una vacuna. Esa es la incertidumbre. Grupo Xcaret desarrolló un modelo de bioseguridad llamado Seguridad 360 Safety y es un plan de protocolos de seguridad e higiene basados en distintos pilares que van desde los procesos de salud y prevención hasta medidas tomadas en calidad e higiene de sus alimentos y bebidas, así como en el distanciamiento aplicado en el aforo y la capacidad de visitantes que reciben. Uno de los souvenirs que ya ha implementado Xcaret son caretas. Sí, en este tiempo estamos viviendo y aquí si es que ustedes quieren protegerse todavía más, además del cubrebocas que traigan, pueden comprar una careta que dice Xcaret. ¿Qué tal? ¿Se imaginaron que íbamos
alguna vez a tener este tipo de souvenirs en una tienda de un prestador de servicios de viajes, yo no. Incluso tienen estos cubrebocas bastante mexicanos que son como de papel picado, están muy curiosos, de diferentes colores. Así que si se quieren uniformar de viajeros protegidos por Xcaret, pues se pueden comprar el cubrebocas y la careta. Aquí atrás de mí está el área en donde puedes adquirir como visitante actividades extraordinarias, así les dicen, que son actividades extras del paquete de entrada que tú compras para acceder a Xcaret. Y ahorita en esta primera etapa de reapertura están cerradas las que implican interacción muy cercana con personal o con animales. Así que ustedes se tienen que informar dependiendo el momento en el que vengan, cuáles están abiertas y cuáles están cerradas. Esta es una zona que suele estar muy concurrida por muchos viajeros y ahorita está, como ustedes pueden observar, completamente solo. En zonas en donde puede haber más concentración de gente, como esta que es el área de casilleros, hay aquí letreros de la importancia que tiene mantener la distancia física de un mínimo de 1.5 metros. Vamos a entrar a un río llamado el río Maya y vamos a conocer cuáles son los protocolos de seguridad que están llevando a cabo respecto a la entrega, por ejemplo, en este momento, de los chalecos. Y me estaban explicando que para desinfectarlos usan un spray llamado Alfa y que no usan los chalecos por día, es decir, los van cambiando. Estos chalecos los dejan descansar, digámoslo de alguna manera, para que sean desinfectados y ya después ya pueden darlos a la gente. Estas son las huellitas, las marcas que Xcaret ha puesto para guardar la distancia social. Ahorita vamos a llegar a la entrada del río Maya, que es en donde más gente se suele concentrar, y ahí vamos a ver también si hay personal o si hay algunas marcas que delimiten esta distancia social que se debe guardar entre los viajeros. La gente puede acceder por grupos de máximo 10 personas. Esto es porque a la entrada de los ríos se suele concentrar bastante gente. Entonces aquí están teniendo un control previo. Antes tú entrabas y sí podría haber concentración de gente, pero ya ahorita no está sucediendo esto. Vamos a caminar. Algo muy importante, ¿por qué es que la gente suele concentrarse en esta zona? Porque el agua está fría y por lo regular no se atreven de primer momento a lanzarse al agua. Eso provoca la concentración de gente. Lo que no veo aquí es una persona que indique que efectivamente ya se metieron al agua esas 10 personas para que el grupo que está afuera esperando pueda acceder. Como sugerencia muy importante, sí, pongan aquí alguna persona del equipo de Xcaret que pueda indicar que ya las personas están adentro para que el siguiente grupo entre. He visto que mucha gente llega y muy feliz salta. La verdad es que sí he de decir que el ambiente de la poquita gente que hay es de mucha felicidad, de mucha alegría de estar aquí. Así que se me antojó hacer lo mismo y voy a saltar. Y ahorita ya se fue un grupo de gente, me esperé un poquito para ya después nadar yo y guardar esa distancia incluso en el agua. Eso es importante, que siempre estén muy conscientes de la distancia que deben de guardar entre una persona y otra, por más emocionados que estén. Les cuento también que hay un salvavidas que he estado observando, que está dando varios rondines, incluso trae un cubrebocas y todo el rollo. Y él está pues observando que todo esté en calma, que las personas estén bien en paz, pero sí es una persona que visiblemente es de primeros auxilios. Algo que sí les puedo decir es que a esta capacidad tan reducida de visitantes que tiene el parque se van a encontrar con muy pocas personas. Yo la verdad nunca había vivido un río de Xcaret así de solito. Gel antibacterial en cada uno de los puntos, gente diciéndote que obviamente tener el 1.5 de distancia. Está excelente.
Sí, con tu cubrebocas, bueno, obviamente ahorita no, pero si estás afuera en el parque, si te pones tu cubrebocas, la verdad súper amables, a mí la verdad estoy muy contenta, nunca había venido y se me hace súper bonito. Si adquieres el paquete Xcaret Plus, te pueden dar aquí tu equipo para hacer snorkel en la caleta. Hablemos de un punto muy importante, el equipo de snorkel, ¿a ustedes les puede preocupar de alguna manera? Todos los respiradores son nuevos, de hecho te lo dan para que te lo lleves a casa. Por otro lado, los visores nos comentaban que los están desinfectando, así que tampoco se preocupen por ello. Otra ventaja es que el parque tiene muchísimas zonas al aire libre, la mayoría, y en la naturaleza. Esa también es, por supuesto, una ventaja. Por ejemplo, aquí en esta caleta somos aproximadamente unas 15 personas muy bien distribuidas. Esta caleta está justamente al ladito del mar. De hecho, por aquí entra agua de mar. Como pueden observar, la playa privada del parque está completamente abierta para la gente. Por cada palapa ocupada hay una palapa desocupada para guardar esta distancia social. Y por otro lado, el centro de consumos sí está abierto, por lo que observo la gente puede pedir bebida y comida hasta su mesa. Esta es la primera foto que me voy a tomar con una amiguita viajera que me encontré aquí en Xcaret. Desafortunadamente va a ser a distancia. Ustedes saben que amo cuando me los encuentro, abrazarlos, darles un beso y bueno, pues agradecerles mucho que formen parte de esta comunidad, pero ahorita va a tener que ser a los lejecitos. Todo perfecto, yo creo que se han tomado todas las medidas que se deben de tomar para protegernos a todas las personas, ¿no me entiendes? Y yo creo que esto va a ser poco a poco, pero todo va a salir. 2 de los 6 restaurantes que tiene el parque Xcaret están abiertos. Uno de esos restaurantes es mi favorito, la verdad me gusta mucho venir a comer aquí. Se llama La Cocina y es comida mexicana. ¿Cuál es la diferencia entre otras ocasiones y esta? ¿Cuáles son las implementaciones, las medidas que están llevando a cabo? Bueno, que antes la gente, por ser buffet, podía pasar y tranquilamente servirse. Ahora es diferente porque este buffet es asistido. Es decir, tú te acercas y le dices al personal qué es lo que quieres comer y ellos te asisten y te dan las veces que quieras por ser buffet, pero son únicamente ellos quien te sirven, no tú. Por otra parte, como pueden ver, este vidrio de protección ayuda un poco. Que yo recomendaría, que sería lo ideal, que de plano cerraran por completo para que no hubiera ningún tipo de acercamiento de la gente. Aunque, como pueden ver, la comida está un poquito alejada. Creo que si la gente de plano no se va a servir, pues no tiene ni siquiera caso que esté ni tantito abierto, aunque suene exagerado. Qué amable, gracias. Como podemos ver también, el restaurante está a una ocupación reducida y entre cada una de las mesas hay distancia. Todo el parque en realidad está abierto. Por ejemplo, ahorita estamos en el pueblo maya. Vamos a entrar a esta zona que se llama Puente al Paraíso y también está abierta. Los shows también los están presentando, pero ahorita vamos a ir a los shows y les voy a decir cómo están funcionando. Déjame lo quito tantito, voy a respirar. Necesito aire fresco. Te mueres de calor. Hoy, 15 de junio del 2020, que es la reapertura del parque Xcaret, en Quintana Roo, en la zona norte, están en semáforo naranja, lo que significa que los parques pueden tener una afluencia de gente de un 40%, los parques temáticos y los balnearios. En este caso, Xcaret determinó que en esta primera etapa se va a permitir la entrada únicamente para 1,300 personas. Esta es información que me dieron a la entrada del parque. En realidad a Xcaret le pueden caber hasta 12,000 personas como máximo. Si ellos quisieran tener la capacidad de un 40%, más o menos podrían entrar hasta 4,800 personas. El Parque Xcaret abrió el 15 de junio con 450 visitantes. Durante el cierre de 3 meses, mantuvo a sus colaboradores con salarios reducidos. En el próximo año, planea invertir $108 millones.
Su reto, mantener sus estándares de bioseguridad frente a miles de visitantes diarios. La ventaja que tiene este parque es que hay muchos espacios pues muy libres, muy abiertos, como el aviario, el mariposario, en donde sí se puede definitivamente guardar mayor distancia entre la gente. De hecho, aunque haya gente en el parque, a mí me ha tocado, jamás he visto estos sitios totalmente concentrados o abarrotados de personas. Aquí a mis espaldas se encuentra el centro ceremonial del pueblo maya y es en este sitio en donde se lleva a cabo uno de los shows más espectaculares de Xcaret. Es una danza prehispánica hecha al señor del maíz. Mis comentarios respecto a esto es que desafortunadamente el control del distanciamiento social es muy complicado. Por un lado, no hay marcas para que la gente se separe o se distancie y la verdad es que no es mala voluntad. En realidad la gente se junta, se aglomera porque quieren o buscan tomar una fotografía o estar lo más cerca del show. Así que aquí en especial veo complicado que se pueda lograr un distanciamiento social apropiado. Algo que es verdaderamente admirable es que todo el personal de Xcaret, incluidas las personas que hacen esta danza prehispánica, traen un cubrebocas. Imagínense estar danzando con este calor y con un cubrebocas. Esta es la bienvenida prehispánica que por lo regular se hace camino al Tlaxco. Es ahí el foro donde se lleva el espectáculo México espectacular, pero ahorita no se llevará a cabo ahí por las medidas que están tomando. Se va a llevar a cabo en el foro abierto y es en esta plataforma en donde se hace esta bienvenida prehispánica. Nos encontramos en la puerta de Xcaret. Quiero presentárselas. Ella es periodista de viajes y también tiene un canal en YouTube, así que síganla en todas sus redes sociales. Y me interesa muchísimo saber, Liz, ¿cuáles son tus impresiones? Porque ella por su lado recorrió el parque y yo también, y ahorita ya nos juntamos para concluir algunas cosas. Bueno, a mí en primer lugar debo confesar que me sorprendió la organización y lo bien que están impuestos los protocolos, la disciplina y compromiso de los empleados, que lo hemos hablado todo el tiempo con caretas, con cubrebocas y con una buena cara al final para el viajero, siempre intentando ayudarte y limpiando, desinfectando. Creo que eso sería algo muy notable a resaltar. La verdad es que la reapertura está bastante bien y te ofrece mucho de lo que es el atractivo y la esencia de Xcaret. Sigan las redes sociales de Liz, la encuentran en Instagram, la encuentran en YouTube. Muchísimas gracias. A las 6:30 de la tarde comienza el show México Espectacular, que debido a los nuevos protocolos se lleva a cabo en el foro abierto y no en el Gran Tlaxco como regularmente se hace. En este foro se cuida el distanciamiento con separación de asientos y los visitantes pueden ver en escena a más de 300 artistas que admirablemente traen cubrebocas en todo momento y en algunos números incluso caretas. En este show puedes ver una danza prehispánica y bailables típicos de diferentes estados de México. El espacio pues es reducido, pero siempre se conservó la sana distancia, las recomendaciones y pues que todos los que participaron bailando siempre con sus cubrebocas, con las caretas, como que eso era de ver diferente, que es lo que traía con la nueva propuesta que trae siempre Xcaret, cuidando la seguridad. Debo decirles que este espectáculo te enchina la piel, es impresionante, pero en el foro abierto se vive de una manera diferente. Pero sí tengo que decirlo que en el Gran Tlaxco sí es mucho más imponente. ¿Por qué? Porque hay más artistas, la cantidad de números del show es mayor, hacen el juego de pelota, en el foro abierto no hacen el juego de pelota, entonces sí es un show más corto y ustedes lo tienen que saber. Yo soy Mariel de Viaje y te invito a que veas los otros videos de esta serie llamada Los viajes en tiempos de COVID-19. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Para mí su opinión ahorita es lo más importante. Si bien yo estoy viviendo esta experiencia, lo que ustedes piensen me interesa mucho. Síganme también en todas mis redes sociales para estar al pendiente de lo que estoy grabando y de todo lo que está sucediendo. Nunca me había tocado ver esta zona completamente sola. En este momento en Cancún las playas públicas permanecen cerradas. Yo creo que ese es el mayor reto, volver a animar a la gente a viajar.